Buenos días. Me gustaría que por favor todos nos pusiéramos de pie. Vamos a orar. Hay personas que están enfermas en nuestra congregación y me gustaría que oráramos todos juntos por ellas. Señor, estamos agradecidos en este día, Señor, por habernos convidado a este sitio, Señor, para alabar tu nombre. Estamos muy agradecidos contigo porque en esta semana que ha pasado, Señor, tu maravillosa misericordia ha estado con nosotros. Tu compasión, Señor, ha sido manifiesta para con nosotros. Hemos tenido con qué comer, Señor, hemos tenido con qué reír. Personas a las que hemos abrazado, Señor, hemos sido abrazados también. Todas estas cosas, Señor, provienen de tu inmenso amor por nosotros. Ahora, Señor, sabiendo que tú estás aquí en medio de nosotros, con nosotros, aquí con nosotros, escuchando nuestras angustias, Señor, sabiendo que de corazón las tenemos. Solamente, Señor, queremos pedirte que, así como tu palabra está establecido, siga siendo nuestro refugio. Que en las cosas que nosotros pensamos que no tienen solución, Señor, podamos mirar con tus ojos, sabiendo que absolutamente todo es posible en el reino de los cielos. Un reino que tú, Señor, aceptaste a nosotros y lo tienes hoy con nosotros. A ti sea, Señor, el honor y sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los niños, por favor, pueden salir a sus clases. Y los juveniles también. Y los mayores, por favor, quieren abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo, sí, señor. Buenos días, la Biblia con gusto. Lisa, ¿qué quieres decir? Bueno, hemos estado estudiando el libro de Mateo y hemos estudiado desde el principio. Entonces quiero hacer un pequeño recuento. Estudiamos en los primeros capítulos cuando el Señor Jesús nació, ¿recuerdan? El Señor Jesús nació, los Reyes Magos. Y luego, ya el Señor Jesús la presenta a Mateo como que ya creció, tiene 30 años y empieza su ministerio. ¿Y dónde empieza su ministerio? ¿Qué es lo primero que él hace? Va a donde Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. ¿Para qué? Para ser bautizado. Y en ese momento se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende sobre él y a partir de ese momento el Espíritu Santo está con Jesús durante toda su vida hasta que muere. El Señor Jesús no solamente aparece el Espíritu Santo, Dios el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Recuerdan? Luego de eso Juan dice, no, ya le dice a sus discípulos: no me sigan más a mí, sigan ahora a Jesús, porque Él es el Cordero de Dios. ¿Sí? ¿Cómo no sabemos nada? Cordero de Dios. La sabemos muy bien, pero así le dijo Juan, ¿ok? Y los discípulos empezaron a seguir a Jesús, Jesús los llamó, y luego al final empieza de su ministerio, empieza él a hablar sobre cómo es el reino de Dios. Y empezó a hablar en el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Bienaventurados todas las bienaventuranzas. Luego dice cómo debemos comportarnos en el reino de Dios, que nosotros debemos perdonar, que no debemos juzgar los unos a los otros, que cuando a uno le han dicho que uno debe vengarse, uno no se venga, al contrario, vive en paz, etc. Y luego en los capítulos
8 y 9, el Señor les empieza a decir cómo es que en el reino de Dios las cosas son diferentes del reino del mundo. Y le explica, y le dice a todos los discípulos que en el reino de Dios todas las cosas son posibles, porque su Rey puede hacerlas posibles, porque Él es el Rey. ¿Cuál es su particular? Ajá, muy bien, Él es el Rey soberano. ¿Y para qué era, al final del capítulo 9, para qué era la soberanía de Dios? ¿Por qué razón el reino de Dios es un reino soberano? ¿Por qué el reino tiene tanto poder? ¿Para qué sirve ese poder? Para que nosotros tengamos ¿qué? Compasión. La misma compasión de Cristo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ok, a partir de aquí el Señor está totalmente convencido de que todos sus discípulos ahora pueden compartir acerca del reino de Dios. Por eso el capítulo 10 de Mateo empieza. ¿Cuál es el título que aparece en su Biblia? El capítulo 10. Elección de los 12 apóstoles. Ahora el Señor Jesús quiere construir su iglesia y quiere decirles todo lo que les he enseñado del reino de Dios en la tierra es posible en esta tierra. Es posible que haga lo que las personas no pueden hacer. Tiene el poder para cambiar todo, porque el reino de Dios es un reino de compasión. Eso es lo que tiene que aprender. Entonces va a enviar a sus discípulos, y para enviarlos Él necesita establecer su reino. Ahora bien, capítulo 10 habla de los 12 apóstoles. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 10 de Mateo, llamando a sus, ¿cuántos? 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego dice los nombres de los apóstoles. ¿Ok? Vamos a hablar sobre los apóstoles. ¿Y por qué este tema es tan importante hoy en día? Bueno, porque como todas las cosas se tergiversan y empiezan las personas a enseñar cosas que Dios no enseña. Y por eso vamos a empezar a hablar sobre los apóstoles. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? Lo primero que vamos a entender con respecto a los apóstoles es que los apóstoles son parte fundamental de la organización de la iglesia de Cristo. Escúchenme bien, son parte fundamental de la organización de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no somos los que estamos aquí solamente. Son muchísimas personas que desde el tiempo de Jesús hasta hoy y de aquí hasta que Él vuelva, serán parte de su iglesia, de su cuerpo. Y es lo que tenemos que aprender. Vamos a ver qué nos enseña Dios. La primera cosa que nos enseña con respecto a su organización es que los apóstoles están desde el principio en la historia de la iglesia. Dice en 1 Corintios 12, 27 y 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea que cada uno de nosotros somos ¿qué? En el cuerpo de Cristo. Miembros. Y los miembros se ayudan unos a otros, están dispuestos para otros a tomar una función de ayudar a los demás. Ok, ahora, y a unos, no a todos, y a unos puso Dios, ¿en dónde? En la iglesia. Primeramente, ¿qué fue lo que puso? Apóstoles. Luego de los apóstoles, profetas. ¿Qué fue lo tercero? Maestros. Y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y luego sigue una cantidad. Pero miren bien lo que Dios estableció en su iglesia. Él fue el que lo puso, nadie más. Primero, antes que nada puso apóstoles, ¿ok? Luego puso profetas. Y por último puso tercero, puso maestros. Y luego todos los demás. Pero fíjense bien, primero
libros del Nuevo Testamento. El libro de Mateo fue un apóstol. ¿Sí? Marcos escribió lo que Pedro le dijo. Lucas escribió lo que Pablo le dijo, o lo que él investigó. Y Juan era también otro apóstol de Jesús. Ellos escribieron los evangelios. Y luego los profetas. ¿Qué escribieron los profetas? ¿Cuál libro del Nuevo Testamento escribieron los profetas? ¿El Apocalipsis? ¿Solamente el Apocalipsis? No, en algunos casos en las cartas aparecen profecías que se cumplieron luego los profetas. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar lo que los apóstoles y profetas habían escrito? Los maestros. Y luego siguen todos los demás, cada miembro haciendo una función. Ahora bien, los apóstoles fueron los primeros, luego los profetas, luego los maestros y luego los demás nosotros. Ahora, en la iglesia, en la familia de Dios, Efesios 2, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, este es otro tipo de membresía. Este es el ser miembros por una relación. Dios es el Padre, nosotros somos los hijos. ¿Y entre nosotros qué somos? ¿Qué somos con respecto al Señor Jesús? Hermanos, así es. Somos una familia, miembros de una familia. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? Edificados todos nosotros, la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? ¿De quién es el fundamento? De los apóstoles, miren bien, el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes escribieron la palabra de Dios? Los apóstoles y los profetas. ¿Dónde debemos edificarnos? ¿Sobre qué debemos edificarnos? Sobre la palabra de Dios. Ahora, eso está sobre una base fundamental, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en Cristo. Entonces, ¿quién es la base de la iglesia? Ok, ¿quién es a la base de la iglesia? ¿Qué le sigue en el siguiente renglón? Los apóstoles. Muy bien, los apóstoles, los que siguen, Los profetas. y luego los que siguen, Los maestros. y luego los que siguen, todos nosotros. Muy bien, esa es la forma en que Dios organizó su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿De acuerdo con los versículos? Bien, ahora vamos a ver quiénes son los apóstoles, porque es importante definir cuáles apóstoles. ¿Ok? Vamos por favor a Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 12. En aquellos días, Él es Jesús. Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón. Un montón de gente alrededor, y él estaba enseñándoles a todas las personas alrededor. Había muchos discípulos. Así que él se retiró de todos los discípulos, ellos quedaron ahí y se fueron a dormir. Y él subió al monte a orar. Y duró orando toda la noche. Todo lo demás estaba dormido. Él estaba orando toda la noche. Salió el sol y él baja
Y entonces están todos los discípulos ahí medio dormidos, los que estaban medio despiertos, los que se despiertan temprano. Y todos ahí estaban y él empezó a llamar, dice, llamó a sus discípulos. Ahora, este llamó es la palabra mosear. Es decirle a todos, discípulos, vengan, todos, por favor, levántense, por favor, vengan acá. Él estaba orando toda la noche. Vengan todos, y todos se reunieron los discípulos. Dentro de los discípulos, él escogió, ¿sí se lee? Escogió a 12. A ver, Pedro no. Simón, ven acá, por favor. Andrés, por favor. Jacobo, ven acá. Juancho, ven para acá. Pipe, ven acá. Bartolomé, no le puedo decir Bartolo porque no. Bartolomé, venga para acá. Mateo, Tomás, Jacobo, hay muchos Jacobos. El hijo de Alfeo, usted, venga para acá. Judas, tú no, el otro. Judas, el hermano de Jacobo, ese, venga para acá. Y Judas, el Iscariote, ¿dónde está? Pero allá, ven para acá. Pónganse aquí. Y a esos 12 le dice a todos sus discípulos, llamó apóstoles. Este no es, vengan los apóstoles, este llamó, les colocó el nombre, los nombró apóstoles. ¿Entienden? Es diferente el llamó de arriba al llamó de abajo. Ahora, vamos a ver si tenemos el concepto claro. Dice, a Simón, a quien también llamó Pedro. Ese llamó ¿cuál de los dos es? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. ¿Por qué? Porque saben que es el de abajo. Porque le puso un nombre, exactamente. Porque le puso un nombre. Entonces, a estos 12, él les puso un nombre. No se lo pusieron ellos, él les puso un nombre, los identificó. De ahí en adelante, cada vez que él decía, vengan acá los 12, ¿venían todos los discípulos? No. Ahora, ¿los discípulos sabían quiénes eran los 12? Sí, claro. Sí, y cuando él decía, no decía los 12, sino, vengan los apóstoles, ¿quiénes venían? Ok, entonces eso está full comprendido. Ok, vamos a la siguiente parte. ¿Cuáles son los requisitos? Esta misma porción bíblica la vamos a leer ahora en Marcos. Marcos capítulo, creo que es 3, sí. ¿Sabe? Muy bien, excelente. 3:13. Claro, está ahí. Ok. Después subió al monte, que era lo que estaba narrando Lucas, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. ¿Ese llamó cuál es? ¿El primero o el segundo? Muy bien, llamó así a los que él quiso. Los llamó para que vinieran donde él, y vinieron a él. Y ahora estableció a 12. Ese estableció, ¿con cuál de los llamó? Podría ser sinónimo. ¿Con el primero o con el segundo? Con el segundo, ok. Estableció 12. Y ahora miren las 3 cosas que identifican a un apóstol. Para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad. Las 3 cosas que identifican a un apóstol: que hayan estado con Jesús durante todo el tiempo, que además hayan sido enviados a predicar, y tercero, que tengan la autoridad para hacer lo que Jesús hacía: sanar enfermedades, echar demonios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, a estos 12, no a todos, a los 12, estos son los requisitos. Murió el Señor Jesús. Y después, ¿por qué murió Jesús?
nuestros pecados, ¿ok? Muy bien. ¿Quién lo entregó? Judas, ¿cuál? Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Ok, muy bien, excelente. Ahora, resulta que cuando Judas entrega al Señor Jesús, ¿qué hace? Va y se ahorca. Así que ahora de los 12, ¿cuántos quedan? 11. Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 25, Pedro se levanta porque recuerda que en la Escritura dice que hay que reemplazar a ese 12 que se fue por alguien. Él recuerda que la Escritura dice eso. Entonces ellos estaban ahí reunidos en el lugar, ¿cómo se llama? El aposento alto. Estaban ahí reunidos orando y se levanta Pedro, obviamente porque el Espíritu Santo lo levanta. Y le dice Pedro: ¿saben, hermanos, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba? ¿Qué requisito está mencionando Pedro ahí? ¿Ah? Que había estado, que estuviesen con él durante todo el tiempo. ¿Recuerdan? Entonces Pedro está reconfirmando lo que el Señor había dicho. Para que sea un apóstol, necesita haber estado con el Señor durante todo el tiempo de su peregrinaje, desde el momento en que fue bautizado por Juan hasta que... Exactamente, muy bien, excelente. ¿Todo bien? Espere que le estoy dando la espalda. También, por allá, todo. Ahora bien, dice Pedro: uno se ha hecho testigo con nosotros, o sea, con los 11, de su resurrección. Cuarto requisito: debe haber visto a Jesús resucitado. ¿Sí? Cuarto requisito: debe haber visto a Jesús resucitado. Entonces ellos, de todos los que estaban ahí en el aposento, dijeron: bueno, ok, fulanito, es que no me acuerdo el nombre del primero, y Matías, eran dos. José y Matías. ¿Ah, era José? José, ok. José y Matías son los que cumplen los requisitos que el Señor dio. Entonces, ahora miren bien, ni siquiera por cumplir esos, él se toma la atribución de nombrar a nadie. Miren lo que dice: y orando dijeron: tú, Señor, ¿quién es el Señor? Ok, tú, Señor Jesús, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de el nuestro ministerio y apóstol, el ministerio de ser apóstol, de que cayó Judas por transgresión. Ahora ahí cumple con el siguiente requisito: la escogencia debe ser de parte del Señor. ¿Cuándo lo hizo el Señor? Antes, cuando escogió a los 12, ¿recuerdan? Los llamó. Ahora debía escoger entre dos. ¿A cuál de los dos? Y ya sabemos que fue a Matías. Entonces, debe ser escogido por Dios, debe ser alguien que haya andado con Dios con el Señor Jesús durante toda su vida, que haya sido enviado a predicar el Evangelio y además que haya tenido el poder, la autoridad para hacer las señales que Jesús hizo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahora ya podemos identificar quiénes son apóstoles. Entonces, si alguien llegara aquí a esta iglesia y dijera: buenos días, yo soy el apóstol Perencejito. Amén. Una de dos: o tiene más de 2000 años,
Tiene más de 2000 años. Más de 2000 años. Ok. Una de dos tiene que estar pasando. Porque los apóstoles tenían que cumplir, los que fueron llamados por Cristo apóstoles, tenían que cumplir esto que está diciendo la palabra. La identidad de los apóstoles está establecida porque la palabra de Dios dice quiénes son apóstoles. ¿Ok? ¿Todos estamos claros? Bien. Entonces ahora vamos a la siguiente. ¿Cuál fue la misión inicial de los apóstoles? Mateo, por favor, capítulo 10, versículo 5. Mateo, capítulo 10, versículo 5. Bueno, a partir del versículo 5. Mateo 10, del 5. ¿Ok? Misión de los apóstoles. Toda increíble. Fascinante. La palabra de Dios es increíblemente increíble. A estos 12, no a los que se proclaman, no a los que dicen, no a los que otros apóstoles proclaman, a estos 12, ¿qué hizo Jesús? Envió. ¿Recuerdan cuál es el segundo requisito? Enviarlos a... A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa ese antes ahí? Que después iba... Exactamente, que después tendrían que ir a los gentiles y a la ciudad de samaritanos, pero primero tenían que ir a las ovejas de Israel. Y yendo, ¿qué es lo que tenían que hacer? ¿Cuál es el segundo requisito? Enviados a... Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Miren lo que sigue: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, nada, no lleven plata, no lleven tarjeta de crédito, no lleven tarjeta de débito, no lleven. Ni de alforja para el camino donde vayan llevando los sándwiches, no, ni las empanadas, no lo lleven. Ni de 2 túnicas, ni de 2 calzados, ni de bordón. ¿Saben qué es bordón? El bastoncito, ok, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Ok, esto no significa que uno entra a la casa y diga: salud casa. Cuando dice casa, está hablando de la familia. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Por lo que sigue. Dice: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. La paz no puede ser sino con personas. Entonces, cuando habla de casa, está hablando de cuando llegues a la familia, salúdala. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo es la norma que nos enseñaron en el Carreño? Cuando usted llegue a una casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Así es. Y si uno no saludaba, salude. Así es, como dice aquí. Entonces es bíblico. Hay que saludar. Y entonces dice: si alguno no lo recibe o no escucha sus palabras, salgan de esa casa o de esa ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies. De cierto, amén, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que
para que ellos crezcan. Tremendo, ¿no? Ok. Para aquellos que están listos para predicar el Evangelio, ¿quiénes? Hago la pregunta. ¿Quiénes están listos aquí para predicar el Evangelio? Amén. 1, 2. ¿Tú también? Muy bien, excelente. Wilmar también, muy bien. Orlando, muy bien. Isabelita, ¿ya están todos listos para predicar el Evangelio? ¿No? Entonces no conocen el reino de Dios. Porque para predicar el Evangelio, lo que dice el Señor es: vayan a las ovejas perdidas y predíquenles. ¿Qué era lo que tenían que predicarle? El reino de los cielos El reino de los cielos. se va a acercar. Entonces, aquel que conoce el reino de los cielos está listo para predicar. Ok, hay 5 lecciones aquí. Hay 5 lecciones para los que deben predicar el Evangelio. Y están ahí en ese montón de letras. La primera, mírenlas ahí, están subrayadas. Id antes. La segunda lección es yendo, predicar. La tercera lección es: de gracia recibiste, entonces da de gracia. La cuarta es: el obrero es digno de su alimento. Y la quinta es: si no los escucha. Primera lección: empieza por los que están más cerca, porque los que están más cerca también están perdidos, primero. Segundo, tú los conoces bien y conoces lo que ellos creen. Y tercero, son las personas que amas. ¿Quiénes son las personas que están más cerca? Ajá, ¿quién más? El vecino, ok, ¿quién más? El compañero de trabajo, ¿quién más? Los amigos, ok. Entonces, la primera cosa que uno tiene que hacer antes de decir: ok, lo que pasa es que me toca ir hasta allá, hasta Villavicencio, o me toca ir hasta la Conchinchina para ir a predicar el Evangelio. Antes de hacer eso, lo primero es: mira los que están cerca de ti. Mira tu familia. Mira las personas que se encuentran a tu alrededor, porque ellas también están perdidas y necesitan saber de Cristo. Queremos entrenarnos con aquellos que no conocemos y ni siquiera tomamos la responsabilidad por los que amamos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Saben? Muchísimas veces he escuchado a personas que a los cristianos nos reclaman diciendo: ¿usted por qué es más amoroso con aquellos que ni siquiera conoce y no con nosotros, que somos su familia? ¿No han escuchado eso, cierto? Yo he escuchado así de hijos que le dicen a sus padres: usted está más preocupado por ir a la iglesia que preguntarme a mí por lo que me está pasando. Usted tiene más compasión por sus hermanos de la iglesia que por nosotros, que somos sus hermanos de sangre. Si no ha escuchado eso, espero que no lo escuchen. Yo sí lo he escuchado. Y pasa que a veces tenemos mucha compasión por aquellos que no conocemos, y a veces nos falta por aquellos que realmente sí están cerca. ¿Saben? A veces el conocerlos nos es impedimento para hablarles. Cuando lo que Jesús les enseñó a los discípulos es: no por conocerlos, es porque hay que ir primero y después van a otros. Primera lección. Segunda lección:
La misión principal es predicar acerca del reino de Dios. Escuchen bien esa lección porque es muy importante. Es más fácil ir a darle por la cabeza a las personas con la Biblia. Dios no dijo eso. El Señor le ordenó a sus discípulos, a sus apóstoles: vayan y prediquen el reino de Dios. ¿Cómo era que se llamaba la tía que me dijo Leonardo? Bueno, Leonardo me dijo el nombre de una tía que tiene un nombre que no me acuerdo. Pero uno va donde la tía y no tiene que estar luchando con ella. Tía, buenos días, ¿cómo está? Imagínese que yo pertenezco al reino de los cielos y me gustaría hablarle que yo tengo un rey. Ay, no, mi hijo, no me venga con esa cosa que ahora en este momento estoy rezando el Santo Rosario y ya voy en la mitad. Me va a hacer perder otra vez. Ok, tía, por favor siga rezando su Santo Rosario, yo voy a estar orando con usted. Luego vuelve otra vez: hola tía, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Imagínese, tía, que mi rey, el Señor Jesús, me ha dicho que yo necesito bautizarme. En septiembre me voy a bautizar. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que a usted lo bautizaron? Porque yo me acuerdo que yo le veía el padrino suyo y la madrina, y la otra madrina y el padrino, y yo le dieron la cachetada y luego lo... ¿Ok? Pero yo quiero hablarte, tía, es sobre que hay un rey que te ama a ti tanto como me ama a mí. Y tiene tanto poder, ¿entiendes? No tenemos que llegar a estar confrontando nada. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos envió solamente a predicar el Evangelio de Cristo. Ya, no tenemos que decir más nada. Las personas necesitan eso. Tercera, sanar, limpiar, resucitar, liberar, son solo, y escuchen bien, solamente son señales del reino de Dios. Solamente son señales, no es de lo que tenemos que hacer. Ese no es nuestro punto principal. ¿Cuál es el punto principal nuestro? ¿Predicar qué? Eso, ¿predicar qué? El reino de Dios. Ok. Las otras cosas son las señales de que el reino de Dios está. Todo eso de sanar, limpiar, resucitar, liberar, que el Señor Jesús hizo y les enseñó a los apóstoles a hacer, a que lo vieran, no era para ellos. Porque lo que dice la tercera lección es: son regalos. Lo que tú recibiste de gracia como un regalo es para que tú lo des. Porque no es un regalo para que te lo quedes, es para que lo des a los demás. No es para que yo sea alabado, no es para que yo sea el duro, no es para que vengan aquí un montón de gente porque yo tengo el don de sanidad. Si te caes al suelo te va a sanar. Eso no es. Eso es algo potestativo de aquel que es el que tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? El rey tiene el poder. El Señor Jesús es el que decide. Mi labor es predicar y no exaltarme. Al contrario, en el reino de Dios, para ser compasivos, yo necesito ser humilde. ¿Recuerdan lo que estudiamos la semana anterior? Que si yo creo que soy el que hago las cosas, el Señor no las va a hacer. No, es en su voluntad. Por eso oramos a Él y oramos para que Él haga su voluntad. Además, pensémoslo bien. ¿Acaso nosotros sabemos qué es lo mejor para alguien? ¿Sabemos? No lo sabemos. ¿Quién sí lo sabe? Dios. Por eso pedimos en su voluntad. Y todo lo que tenemos, todos los dones que Dios nos ha dado, todas las bendiciones que Dios nos ha dado,
nos las ha dado para que nosotros la demos a su vez a los demás. ¿Sí me explico? ¿Sí está claro? Lo que hemos recibido de gracia, hay que darlo de gracia. Hombre, recibimos un mensaje del Evangelio que nos dio libertad. Esa libertad no se nos dio para que nos la adjudiquemos. No, es para dársela a otros. Tercera lección. Ahora vamos a la cuarta. Dice, el obrero es digno de su alimento. Eso nos enseña dos cosas, dos responsabilidades. La primera es que si yo voy a predicar el Evangelio, si tú vas a predicar el Evangelio, debes saber que tu provisión proviene de Dios. Y debes estar absolutamente seguro de que tu provisión proviene de Dios. Porque el Señor dijo, el obrero es digno ¿de qué? Ok. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? La semana pasada lo escuchamos. La mies es mucha, los obreros pocos. ¿Rogar a quién? Al Señor de la mies. Entonces, ¿quién es el que envía a los obreros? El Señor. ¿Quién paga al obrero? El Señor. ¿Confiamos en eso? No mucho. Confiamos en que el Señor es el que nos da de comer. Amén. Porque si no lo hacemos, nunca vamos a compartir el Evangelio. Jamás vamos a salir. Porque siempre vamos a estar dependiendo No, dependemos y debemos estar absolutamente seguros que dependemos de Dios. ¿Eso es un amén o no? Amén. Ok, eso muy bien, porque eso nos lleva a la segunda responsabilidad. Lo que dice eso es que si eso es cierto, entonces todos nosotros como discípulos tenemos el privilegio de sostener a nuestros pastores. Y yo quiero que por favor escuchen bien la palabra que estoy usando. Tenemos el privilegio de sostener a nuestros pastores. Todos los domingos, aquí después de que termina la prédica, un hermano llega y se para aquí, toma la palabra de Dios, lee una porción bíblica y luego hace una oración. Y todos nosotros luego empiezan a pasar las bolsas y luego empezamos, ok, vamos a dar de lo que Dios nos ha dado. Somos más espirituales todavía. Queremos devolver al Señor lo que el Señor nos ha bendecido en esta semana. Muy espirituales, más espirituales todavía. Señor, nosotros queremos sostener tu obra y por eso es que damos más de lo que podemos dar. Con el sacrificio que implica la ofrenda. Quiero decirles que se están perdiendo la verdad. La verdad es que el obrero de Dios es digno de su alimento y que la iglesia de Cristo, que es el cuerpo, o sea, la parte visible de Dios, la parte que se puede tocar de Dios, es la encargada de sostener a sus pastores y es el privilegio más grande que existe. ¿Usted dice privilegio? Ok. ¿Dios nos necesita para sostener a nuestros pastores? ¿Dios nos necesita para sostener a los pastores? No. Dios nos ha dado el privilegio de ser sus miembros,
sus manos, sus pies, sus cabezas, sus todo, su nariz, para que nosotros podamos sostener a los pastores. Es un privilegio. No es una gran espiritualidad, es el privilegio de Dios hacia nosotros. Y es lo que los apóstoles tenían que aprender, que los discípulos tienen el privilegio de sostenernos. Quinta lección: la salvación no depende ni de ti ni de mí. No depende de lo bonito que hablemos o de lo bien que nos portemos o de las veces que lo hagamos. No depende de nosotros. La salvación depende de Cristo. Escúchenme bien eso, porque eso es muy importante. Pero pastor, si yo he hecho todo lo posible para que esa persona conozca a Cristo. Sí, y eso es correcto y está bien. Pero esas personas pueden hacer lo que dice aquí: no te recibe, y si te recibe no te quiere escuchar. La palabra de Dios dice que cuando alguien haga eso, lo que tú tienes que hacer es, ¿ok?, sal de ahí y limpia tus pies. ¿Eso qué significa? Escuchen esto porque es bien horrible. Esa expresión es cuando alguien entre los judíos se ensuciaba, se volvía inmundo por haber tocado algo que era inmundo y no quería llevárselo a ningún lugar. Lo que hacía era que hacía lo de la canción, se sacudía, se quitaba todo y se quitaba las sandalias y las sacudía para no llevar ni siquiera polvo con maldición a ningún otro sitio. Eso suena como horrible, ¿cierto? Que yo le comparta el evangelio a mi mami y mami me diga: no quiero escucharte, y yo tenga que decir: ok, mamá, y dar la vuelta y salir. ¿No parece horrible? Pero escuchen bien, Dios está obrando con su palabra. Dios está obrando y el Espíritu Santo no se queda quieto. Él va a estar obrando en mi mamá, va a estar obrando en quien sea. Recuerden la compasión, recuerden la palabra compasión, porque la semana pasada nosotros leímos cómo fue que Jesús tenía compasión. Porque uno podría pensar: ok, le comparto el evangelio, entonces me voy porque ya está maldita. Ok, ¿eso es compasión? No. Si no quiere escuchar, no escucha. Pero lo que hay que hacer es lo que decía el Señor Jesús en el versículo 35 del capítulo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando, yendo y sanando. Bueno, le predico esta vez, y si no quiso escuchar, bueno, doy la vuelta y vuelvo y recorro y vuelvo y otra vez llego y le vuelvo y le predico. Y no aceptó, muy bien, voy, doy otra vez la vuelta y vuelvo en el recorrido y vuelvo y le predico. Yo no sé cuándo el Señor va a salvar. Esa no es mi responsabilidad, pero sí es predicarle. Pero sí es predicarle. Así que, aunque nosotros no tenemos la posibilidad de salvar a alguien, nosotros sí debemos entender que eso depende de la decisión de la persona con respecto al evangelio y depende del tiempo de Dios para que esa persona se salve. No soy yo. No puedo forzarlo. 5 lecciones le dio el Señor Jesús a sus apóstoles para que fueran a predicar. 5 lecciones que, aunque eran para ellos, a nosotros nos sirven hoy. A nosotros nos sirven hoy y debemos aplicarlas.
Señor, te damos muchísimas gracias por lo que nos enseñas. Gracias por tu bendición, Señor, y porque realmente a veces pasamos por alto lo que tu palabra dice y hacemos las cosas como a nuestra manera. Y resulta, Señor, que cada vez que las hacemos a nuestra manera, no funciona. Señor, nosotros estamos hoy aquí, primero para darte las gracias por el entendimiento que nos has dado con respecto a quiénes son tus apóstoles, cuál era su papel como fundamento de la iglesia. Pero también, Señor, para entender que nosotros que también fuimos enviados, nosotros debemos ir primeramente a aquellos que realmente están cerca de nosotros, que nosotros debemos confiar en ti, que eres tú, Señor, quien nos provee, que eres la persona que nos fuerza y nos ayuda a poder compartir tu palabra. A que no es simple y llanamente un reino en el cual yo soy el controvertido de toda la familia, al contrario. Es un reino donde yo miro a los demás con la compasión con la cual tú nos has mirado a nosotros. Y entonces les podemos decir, el reino de Dios está aquí. ¿Y por qué lo sé? Porque yo soy parte de ese reino. Y Dios quiere que tú seas parte de este reino. Por favor, Señor, danos la compasión y ayúdanos, Señor, a tener la valentía y la fortaleza que tuvieron estos apóstoles al salir y predicar de ti, solamente porque tú los enviaste. Gracias, Padre, porque en tu divina gracia nos diste a nuestro Señor Jesús y has puesto toda potestad en Él. Gracias, Padre, porque al Él enviarnos, vamos en su nombre. Y si fuese poco, Él prometió que irá con nosotros hasta el fin.